La independencia del Perú es probablemente uno de los eventos más complejos de la región, ¿no? Si comparamos con otras independencias más acotadas, como es el caso de Chile y el mismo Río de la Plata, es una independencia que debe tener en consideración o debemos considerar. Hay elementos de geografía, la geografía peruana, que nos divide prácticamente en tres países o más, ¿no? Tenemos el elemento que se superponen agendas de variada procedencia, como es el caso de las agendas provincianas, las agendas de tipo regional, las agendas nacionales de una nación que se va gestando, pero que todavía no se reconoce como peruana en su totalidad. Y creo que lo que hace más complicado todo este universo es la presencia de ejércitos transnacionales, como es el caso de los granaderos, como es el caso de los gran colombianos, de los ejércitos chilenos y de múltiples personajes que van a confluir en lo que Bolívar denomina el nudo del imperio, ¿no? En este nudo del imperio que los españoles se resisten a ceder a los patriotas, es que se va a producir una suerte de eclosión de diferentes procedimientos y de modos de hacer la guerra, ¿no? La guerra, desde la guerra más convencional que España representa, hasta la guerra de guerrillas, que va a ser parte de lo que más adelante se va a llamar el corredor republicano andino, ¿no? Entonces, esta diversidad de formas, diversidad de geografías, diversidad de personajes, de agendas, e incluso algo que debemos reconocer, traiciones, ambiciones, oportunismo, cambio de bando, hacen que nuestro camino a la libertad que culmina en Ayacucho esté sembrado de una serie de eventos que para los historiadores realmente son fantásticos para analizar, ¿no? Y yo creo que acá en nuestra serie, que se llama justamente Ayacucho, la victoria impensable, yo creo que debería ser Ayacucho, Junín, la victoria impensable, se van dando unos elementos que muestran la crueldad de la guerra, pero también la inteligencia de los patriotas, la desesperación de los realistas, la soberbia realista, que no les permite entender que este ejército que estamos combinado de guerrilla, inicio de lo que será el ejército peruano, los va a derrotar en Ayacucho. Los invitamos a viajar a través de su imaginación a un campamento patriota en la Pampa de Ayacucho. En el silencio del campo militar, un hombre arrastra sus pasos. Cada huella de sus botas va marcando el polvo de la tierra. Exhausto, encuentra refugio en la sombra de un árbol, donde deja caer su cuerpo fatigado. Con manos vacilantes, extrae un pequeño diario de su bolsillo y, apoyándose sobre sus rodillas, comienza a escribir. El sonido suave de la pluma sobre el papel rompe entonces la quietud. Años más tarde, recordaría aquel momento en Malambo. A días 10 de diciembre de 1824, desde el pueblo de Quinua, escribo estas líneas con pulso tembloroso. Acaba de partir con el parte de victoria el capitán Alarcón al encuentro del libertador Simón Bolívar en la capital. Hemos vencido al ejército realista al mando del virrey La Serna. El Perú es libre y de los peruanos. Así describió Juan Basilio Cortegana la mañana siguiente al triunfo del ejército emancipador en Ayacucho. Nacido en Celendín, Cajamarca, Cortegana se había enlistado en la causa patriota siendo muy joven. Aquel 9 de diciembre de 1824 tenía apenas 22 años y ostentaba el grado de teniente primero. Comandado por Pedro Wash, el batallón Voltígeros del Ejército Patriota llevaba semanas desplazándose por las alturas de Huamanga, evitando al ejército realista del virrey La Serna. Sorprendido en Matará, Sucre inició un desplazamiento que, unos días más tarde, lo llevó a la llanura del Tambo Cangallo, desde donde divisó las tropas de La Serna. El ejército emancipador prosiguió su movimiento a Huaychao, a Cosvinchos y el pueblo de Quinua, donde quedó a tiro de cañón de los realistas. Hay quien vive.
Teniente Coronel Patriota don Vicente Tur. Brigadier Ejército Realista, Antonio Tur. ¿Cómo has estado, Toñito? Bien, mamá te manda recuerdos en su última carta. Gracias. Hermano, Que esta no sea la última vez que nos vemos. Dios lo quiera. Siento, hermano, que estés en una causa que va a sucumbir. No tengas tal aflicción, porque pudiera ser que de algo te sirva el día de mañana. Pero la batalla de Ayacucho no fue solamente un suceso militar. Desde su privilegiado lugar, Juan Basilio Cortegana relata algunos episodios humanos extraordinariamente significativos. Uno de ellos es el encuentro de los hermanos Tur, que como otros muchos soldados, peleaban en bandos contrarios. Uno de ellos a favor de los patriotas y el otro en el bando realista. En los albores del Perú, ambos parecen encarnar las contradicciones, enconos y falta de unidad que marcarían el nacimiento y desarrollo de la por entonces incipiente república. General Canterac, infórmeme del desplazamiento de las tropas. 7.500 hombres al servicio de la causa del rey. Por la derecha, Valdés. Por el centro, Monet. Y a la izquierda, Villalobos. 14 piezas de artillería en 3 flancos. En la reserva, la división Ferraz, 3 escuadrones de granaderos de la Guardia y la brigada Zapadores. Ordénese el agrupamiento y esperen el avance. Sí, Su Excelencia. General Lamar, ¿cuál es el parte? 7.000 valientes pelearán por la independencia de América del Sur. El enemigo se encuentra formado desde las 7 de la mañana. Cuenta con 14 piezas de artillería. ¿Y nuestra artillería, general? Nuestro único cañón está en el centro, dispuesto a responder a todos los flancos. La moral del enemigo está baja, y salvo el orden, están igual o peor que nosotros. Han desertado varios del bando realista y confiamos que muchos más lo hagan durante el combate. Morirán muchos, general. Lo harán por la causa que defienden. A ambos lados de la Pampa se alineaban hombres de orígenes diversos, motivados por convicciones profundas, conveniencias personales o promesas inciertas. Junto a ellos marchaban mercenarios, rabonas, feroces montoneros y una multitud de pobladores locales, arrastrados a la fuerza tanto por patriotas como por realistas, obligados a jugarse la vida en una guerra que sentían ajena y distante. En aquel Perú, como en el actual, la ciudadanía tomaba múltiples formas y rostros. Todas esas fuerzas se pusieron en marcha cuando Antonio José de Sucre arengó a sus tropas y las lanzó al campo de batalla. Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Peruanos, el Ejército Libertador, a las órdenes del intrépido y experto general Sucre, ha terminado la guerra del Perú y aún del continente americano con la más gloriosa victoria de cuantas han obtenido las armas en el Nuevo Mundo. Así, el ejército ha llenado la promesa que a su nombre os hice de completar en este año la libertad del Perú. Peruanos, es tiempo de que yo os cumpla la palabra que os di de arrojar la palma de la dictadura el mismo día en que la victoria decidiese vuestro destino. El Congreso del Perú será, pues, reunido el 10 de febrero próximo
aniversario del decreto en que se me confió esta suprema autoridad, que devolveré al cuerpo legislativo que me honró con su confianza. 200 años más tarde, la batalla de Ayacucho nos sigue interpelando, lo que nos obliga a reflexionar en torno a su mensaje de esfuerzo, sacrificio personal y colectivo en aras del bien común, no solamente para el Perú, sino para toda la región. Cortegana no solamente menciona la presencia de los soldados del Ejército Libertador y especialmente al batallón de la Infantería Peruana, conformado por la Legión Peruana de la Guardia y bajo el comando de José de la Mar. Cortegana también por ahí menciona la presencia de los guerrilleros o de los montoneros de origen indígena campesino en el Ejército Unido Libertador. Las guerrillas se formaron desde 1814 y participaron a lo largo de la Guerra de la Independencia. Y las guerrillas apoyaron tanto al ejército patriota como al ejército realista. Muchos de estos guerrilleros se incorporaron al ejército por diferentes motivaciones. Algunos porque observaron que en el ejército patriota o realista obtenían ciertas cuotas de poder. Otros movidos por las instituciones comunales, como el Cabildo de Indígenas, por ejemplo, que tuvo bastante vigencia y ejerció poder y también brindó recursos en el desplazamiento de los ejércitos durante la Guerra de la Independencia. Algunos otros guerrilleros se unieron a las tropas realistas o a las tropas patriotas porque fueron levados o porque fueron obligados por los oficiales o por los soldados de estas Fuerzas Armadas. Y los guerrilleros brindaron un apoyo esencial y básico a ambos ejércitos que se desplazaban por la variada geografía de la sierra peruana. No solamente contribuyeron con hombres que fueron colocados en la vanguardia, entrenados militarmente y llevados a enfrentar al ejército oponente, sino también contribuyeron con recursos para el sostenimiento del ejército, alimentos, vituallas, ganado, mulas para el transporte de las maletas y de la artillería. Los guerrilleros también guiaron a los ejércitos por los caminos de la intrincada geografía andina, les señalaron los lugares seguros donde habían fuentes de agua y donde podían guarecerse, y también les indicaron los campamentos donde en la noche los soldados podían pernoctar con bastante tranquilidad. A 200 años de la conmemoración de la épica batalla de Ayacucho, en el corazón de los Andes del Perú, sería interesante, Nelson, analizar cuáles son las implicancias, cómo esta batalla nos obliga a repensar nuestra trayectoria republicana en un momento de inmensa crisis para la República como la que estamos viviendo en la actualidad. Podemos hacer ciertas comparaciones sin necesariamente cometer un anacronismo. Es decir, los años previos a la batalla también son años de tremenda crisis e incluso hasta de anarquía. 2 congresos, 2 presidentes, Ribagüero y Torretagle, 2 expediciones, las campañas de intermedio que fueron un fracaso, los españoles con tremendas posibilidades de recuperar el control de los territorios liberados. Digamos, la única salida en ese entonces es llamar a Bolívar. Bolívar llega en septiembre de 1823 y en medio del caos, en medio de la anarquía y en medio de la situación de perpetua violencia, Bolívar, con el apoyo de Sánchez Carrión y de varios peruanos, saca de la nada prácticamente un ejército, emprende la campaña final con serias dificultades y de manera bastante impensable obtiene la victoria el 9 de diciembre de 1824. Con la batalla de Ayacucho se cierra prácticamente la Guerra de la Independencia, solamente queda Olañeta en el Alto Perú y Rodil en los castillos del Real Felipe en el Callao, y se inicia el lento proceso de formación del Perú republicano, el lento proceso de formación del Estado republicano,
que es un proceso de largo aliento, bastante conflictivo, bastante problemático, pero también con bastantes beneficios. Y es ese Estado republicano en el que vivimos actualmente, y es ese Estado republicano que nuevamente hace crisis y hace agua 200 años después de la victoria impensable de Ayacucho. Entonces, la batalla de Ayacucho nos obliga a pensar con respecto a ese Estado republicano, los aportes y las fallas de ese Estado republicano que se consolida tras la victoria del 9 de diciembre, y también nos lleva a pensar sobre las posibilidades del interior del país, puesto que la batalla se libró en el interior del país, puesto que la campaña final se libró en el corazón de los Andes, de ese corredor andino que conecta norte y sur. Claro, entonces repensarnos a partir de un hito fundacional, ¿no? Repensar el Perú a partir de la contingencia, ¿no? Probablemente nuestra historiografía de cierta manera ha simplificado los buenos y los malos, ha traído personajes poderosos, como es el caso de Bolívar y Sucre, que hemos perdido un poco el rumbo de lo que fueron realmente las fuerzas peruanas en acción, ¿no? Y ahí acá está el papel de Sánchez Carrión reclutando en el norte, está el papel de la guerrilla, está el papel de las provincias, como muy bien dices Nelson, como de la municipalidad, de la provincia, del pequeño núcleo político salen estas fuerzas decisivas, ¿no? Entonces, por un lado, volver a este hito que no va a ocurrir en Lima. En Lima, aparentemente, la independencia fracasa por el regreso de Canterac, por el regreso de los españoles. Y por otro lado, yo creo que también es interesante ver qué difícil es construir un Estado en la posguerra, ¿no? La posguerra es un momento en el que todavía las heridas de la guerra están ahí latentes, ¿no? Están abiertas. Y no hemos tenido en todas las guerras posteriores, incluso en las del siglo XX, la última que nos declaró Sendero Luminoso justamente en la zona donde se declara la independencia, no hemos tenido el tiempo, no hemos dado el tiempo de ver a todos los actores, ¿no? En este proceso tan doloroso que es una posguerra, ¿no? Porque en la posguerra tú tienes que rectificar rumbos, tú tienes que cambiar de parecer, tú tienes que ponerte de acuerdo. Yo creo que algo importante que menciona Nelson es que no nos logramos poner de acuerdo después de Ayacucho, ¿no? Y un poco la figura de Bolívar es una figura que va a crear una controversia que lo va a obligar a dejar el Perú en otra de estos golpes de Estado que van a marcar la primera década republicana, ¿no? Entonces, volver a Ayacucho no solamente para reflejar el heroísmo del Perú, ¿no? Las fuerzas vivas que van a ir proveyendo a los ejércitos con la comida, la llama, la comida para los animales, sino también las dificultades que significa construir un Estado republicano, como tú muy bien dices. Y acá me gustaría moverme a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la deuda pendiente? ¿No? ¿Cuál es la deuda pendiente de esta república hacia sus ciudadanos que en este momento todavía no sienten que esta república prometida, esta república que de alguna manera los iba a llevar a un mundo mejor, todavía pues es violenta, todavía no cumple con la promesa y con el deber, ¿no? Que debería tener con todos sus ciudadanos? Entonces, ¿cuál es la promesa incumplida y cómo podemos comenzar a partir de Ayacucho a reflexionar en ella? Bueno, volvamos a Basadre. Basadre señalaba que la independencia había dejado una promesa entre todos los peruanos, al margen de las diferencias sociales o de las diferencias étnicas existentes. Y esa promesa estaba relacionada con una sociedad igualitaria, democrática, de bienestar y de justicia. Y esa es la promesa que lamentablemente no se ha materializado en estos 200 años de independencia y de formación republicana. Ahora, Ayacucho ejemplifica algunos aspectos de esa promesa. Por ejemplo, en Ayacucho no estuvo Bolívar, pero los oficiales que comandaron el ejército patriota bajo el mando de Sucre se pusieron de acuerdo para dar batalla y derrotar a un ejército realista que
en algo estaba mejor posicionado, que tenía algo de superioridad numérica. Entonces, oficiales provenientes de diferentes zonas, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, se pusieron de acuerdo para dar batalla y para utilizar una estrategia y una táctica que guarde correspondencia con las características del terreno perteneciente a la accidentada geografía andina. Ahora, posteriormente, muchos de esos oficiales terminaron enfrentados entre sí, Bolívar versus Córdoba, o La Mar versus Gamarra, o Santa Cruz versus Gamarra, pero al menos en ese momento se pusieron de acuerdo. Entonces, Ayacucho nos puede servir como inspiración para que en estas circunstancias de crisis contemporáneo, los peruanos nos pongamos de acuerdo, alcancemos un consenso, construyamos objetivos mínimos de corto plazo y empecemos a trabajar para conseguir esos objetivos y salir del empantanamiento en el que nos encontramos. Yo pienso que la lección de Ayacucho también debe mirarse con esos ojos. No, y el rol que va a tener el Perú en la independencia regional, ¿no? Ubicar a Ayacucho como una suerte de batalla paradigmática, ¿no? En la que confluyen diversas nacionalidades, como bien dices tú, están los grancolombianos, pero también hay remanentes del ejército sanmartiniano, hay chilenos, ¿no? Vienen de todos lugares, ¿no? Es una suerte de batalla universal, ¿no? De batalla planetaria, ¿no? Y que sirve de ejemplo, como tú bien dices, que en momentos de lucha anticolonial, como se está viviendo en la actualidad, ¿no? Los ataques a la democracia, los ataques a las libertades, es posible aglutinar las fuerzas y dar una batalla en conjunto en diferentes planos, ¿no? Porque el plano es la provincia, la región, el país, pero también el continente, ¿no? Entonces es interesante reposicionar a Ayacucho como un ejemplo, como bien dices, de unir fuerzas por un bien común. Y finalmente quisiera un poco adelantar el segundo episodio de este podcast, que va a comenzar a desentrañar, como Nelson previamente lo ha mencionado, las complejidades de la independencia peruana, ¿no? Desde la llegada de la expedición sanmartiniana hasta la instauración del protectorado, la caída de Monteagudo, declaración de la independencia con nuestro primer Congreso Constituyente, el golpe de Estado, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a analizar en nuestro segundo episodio con un experto en el tema, que es el doctor Víctor Peralta. Así que los esperamos y estamos muy contentos de posicionar a Ayacucho para la historiografía, pero también para la política democrática, liberal, justiciera, que queremos todos, no solamente en el Perú, sino en nuestra región. Muchísimas gracias.